Sean bienvenidos nuevamente a Genealogía Ilustrada. Mi nombre es Juan Ernesto Bellosío, ya muchos me conocen. Han expresado inquietud sobre los temas que usualmente abarcan el mundo de la genealogía, y esta vez, en esta nueva entrega, quiero compartir un tópico que es muy interesante, es un tópico que trae mucha cola porque hay que verlo desde diferentes puntos. Es algo que si bien lo quiero exponer es porque soy el resultado, soy el fruto de este tema. El tema es la endogamia. En verdad que es algo que para nosotros hoy en día es muy difícil de entender, para algunos, para otros no tanto, porque si bien en algunos hogares se puede ver como algo natural, en otros quizás no es aprobado, pero no es tan extraño. Y antes, para nosotros, al ritmo que vamos hoy en día, era mucho más habitual, era algo mucho más frecuente, se encontraban muchísimos casos, y es por eso que lo quiero exponer, pero desde mi perspectiva como un descendiente o como un fruto de relaciones y de matrimonios endogámicos. Siempre me preguntan que por qué lo hago, por qué empiezo por el tema familiar, de mi propia familia, y creo que la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría de los genealogistas que conozco, y como he podido hacer esto a nivel empírico, todos empezamos reconstruyendo nuestro árbol, nuestra familia, y nos vamos enterando de muchísimas historias. Vamos abriendo puertas, sacando información que era prácticamente algo desconocido, historias que a lo mejor para una generación no era de hablarlo con los niños o entre familia, ¿no? Y ese es el caso, pero lo que me llama más la atención es cómo era tan frecuente, tan frecuente que yo dije, bueno, ya va, yo quiero hablar de esto porque empecé a ascender en mi familia y empecé a conseguirme tanto por mi lado paterno como por mi lado materno. Por mi lado paterno, la familia Sabarce, que es por mi ascendencia paterna, materna, me consigo que mis tatarabuelos, una pareja de tatarabuelos, eran primos hermanos, pues en el territorio del estado Lara, en Venezuela. Ese es un ejemplo. Luego sigo analizando algo que estaba hablado o no a luces muy obvias, o digamos de una forma muy clara, que por el lado de mi padre y el lado de mi madre están relacionados igualmente por sus bisabuelas, es decir, mis tatarabuelas. Era algo que yo no desconocía hasta que empecé a ver todas las pruebas y empiezo a ver que tanto la familia del lado materno como el lado paterno estaban relacionados y bastante íntimos, siendo padrinos de los sobrinos, estando presente en los matrimonios de ambas familias, etcétera, y bien relacionados. Y luego el último caso, que es el que voy a exponer hoy porque es muy particular. A lo mejor me dirán, conocemos casos que duplican ese número y puede ser totalmente viable. Lo que pasa es que cuando te encuentras con este número de situaciones que desconoces, como que en tu familia todos sean administradores o todos sean abogados, y de repente llegas a la quinta o sexta generación atrás y te consigues que habían 15 músicos o 30 músicos, entonces dices, wow, ¿qué pasó con ellos? Se borraron. o cambió el sentido de la familia. Entonces es por eso que quiero abordar este caso. Es el caso de la familia Osío. El caso de la familia Osío es un caso que a mí me apasiona porque, vamos a decirlo, es la historia de una familia que tiene y resuena muchísimo, tiene muchísimo recorrido en la historia de Venezuela y en la historia, digamos, también del Caribe. Es una familia que el apellido realmente no es Osío, me perdona mi querida familia, pero el apellido no es Osío, sino es Ocio, con C de casa, y la acentuación aparece por igual en Colombia, Perú, Bolivia y gran parte de México, pero donde
realmente surge, de dónde viene ese apellido, es del toponimio Ocio, que es un pueblo en el corazón, en el norte de España, entre La Rioja, el País Vasco y Navarra. Esta familia aparece en Venezuela, o por decirlo así, el patriarca, el fundador de una gran estirpe en Venezuela. Él se llamó Pedro José Esteves de Ocio y Acosta. Él es un músico que nace en Santa Marta para mediados del siglo XVIII y migra siendo joven, quizás con unos 18 años, llega a Caracas por este mismo rollo musical, donde se desarrolla como músico de la catedral, organista, y de ahí en adelante tiene una larga trayectoria de años como profesional dentro de la catedral. Pedro se casa en Caracas con Dominga Antonia Rodríguez Lindo, o Dominga Lindo, una mujer de una clase elevada, hija de un capitán, de una ascendencia canaria bastante de mucho renombre en ese entonces, donde Pedro y Dominga tienen más de 10 hijos, unos mueren párvulos, pero de estos 10, 5 de ellos son sacerdotes. Yo he hablado de esto en otros artículos y creo que más de uno debe saber un poco de esta historia. Y 3 de ellos son, digamos, un pilar fundamental, o mejor dicho 4, porque hay una de las mujeres también en el juego, porque pareciera que fueron muy pesadas las figuras de estas personas, de estos personajes que les voy a exponer. Empezando por José Antonio Ocio y Lindo, que es el primogénito, el hijo mayor. Él fue uno de los fundadores del Real Colegio, Ilustre Colegio de los Abogados en Caracas, y fue un abogado muy importante de ese entonces. Fue también rector de la Universidad Pontificia de Venezuela, y fue una persona que tenía, vamos a decir, mucho abolengo. Se casa con una mujer también con una ascendencia vasca, María de Jesús Castillo Beitía Pérez y Pérez Volcán. Y de este matrimonio, de los hijos que surgen, 2 de ellos son sumamente importantes porque son los que nos traen mucho de esta historia. Estoy hablando ahora mismo de José Antonio, que de sus hijos solamente sobreviven 2, o mejor dicho, se casan y tienen una extensa descendencia, que se llamaron José Miguel de los Santos Ocio Castillo Beitía, y el segundo Joaquín José Ocio Castillo Beitía. Luego de los hijos de Pedro y Dominga, que está Manuel Isidro Ocio y Lindo, se casa con Francisca Javiera Pulido García Bilbao, en la localidad de Villa de Cura, familia también de ascendencia canaria. Manuel Isidro tiene muchísimos más hijos que su propio hermano mayor, José Antonio. José Antonio murió joven de una enfermedad, prácticamente muere al día siguiente que su madre. Lo interesante de toda esta estirpe, de toda esta descendencia, es que de estos 2 matrimonios, de estos casos de José Antonio Ocio y Lindo y Manuel Isidro Ocio y Lindo, van a sucederse una serie de cruces increíbles. Y a través del tiempo había algo que no estaba muy claro, inclusive yo llegué a refutar lo que estaba argumentado en varios libros de genealogía y de historia en Venezuela. ¿Por qué? Porque Pedro también tuvo un hijo homónimo llamado igual, Pedro José, que fue un importantísimo cura, que estuvo muy relacionado con todos los hechos en Venezuela, con fundaciones de parroquias. También fue músico, pero estuvo mucho que ver con el proceso de la independencia. Todos estaban en ese meollo, pero él estuvo muy cerca de los 2 bandos por el hecho de ser cura, ser un mediador. Y a él le atribuyeron un matrimonio que no se entendía, ¿no? Yo estaba buscando qué es lo que pasaba, que decían que un Pedro de Ocio se había casado con una mujer llamada Aniceta Párraga. Aniceta, me pongo a investigar estos matrimonios, por supuesto, porque todos empezaron a aparecer en las localidades de Guacara, Huihue y
el valle, o lo que es el entorno, mejor dicho, la cuenca del lago de Valencia en el estado Carabobo. Este caso, volviendo a la endogamia, hago todo digamos, brief, un background para poder explicar cómo se iban a entrelazar ellos, porque mi duda realmente es saber por qué pasaba esto, por qué era tan frecuente. Vamos a ver en la explicación, en el cuadro genealógico que he armado, lo más breve posible, quiénes contrajeron los matrimonios, y los vamos a ver y vamos a mirar qué complejo y qué particular es estas uniones. En Guacara, el mismo día contraen matrimonio los hermanos Osío Castillo Beitia, respectivamente, que se casan con sus pretendidas, siendo Miguel Osío se casa con Teresa Sandoval Rojas Queipo, y Joaquín José se casa con una mujer llamada Silveria Osío, ¿no? Y yo dije, wow, pero ya va, ¿qué Silveria, no? Y claro, en el tiempo yo me pongo a levantar toda esa documentación, y resulta que Silveria era su media tía. Y yo dije, ¿en qué momento pasó esto? ¿Dónde están estas? ¿En qué momento Pedro se casa con esa mujer? Pedro, su padre, su abuelo, perdón, se casaría con otra mujer. Y efectivamente, Pedro, cuando muere su hijo José Antonio, también muere Dominga. Y en el breve lapso, Pedro se vuelve a casar con esta mujer que se llamó Aniceta, María Aniceta Párraga González Vigot, una familia también de mucho poder allí en el estado Carabobo y Valencia. De este matrimonio continúa la procreación de Pedro, ya avanzados los 60 años hacia arriba, de los cuales salen dos mujeres muy importantes en esta historia, que son María Silveria y María del Rosario. El día que se casan los hermanos Castillo Beitia, Joaquín se casa con su media tía, porque efectivamente era hija de Pedro, de su segundo matrimonio. Y empiezan a salir una línea, la primera línea que yo llamo la primera línea Osío. Y ahí empezamos a bajar con lo que les voy a explicar ahora en el cuadro. Este cuadro es bastante complejo, es un cuadro que me llamó la atención, me tardé muchísimo, no en la gráfica, sino la documentación y las pruebas de cuántas veces se estaban entrecruzando entre ellos. Y por supuesto, esto es algo que llama muchísimo la atención, porque ¿cuál es la razón? No sé si son razones de poder, son razones administrativas, son razones de religión, son razones de preservar una casta, un tema nobiliario. Sí, estoy trabajando justamente en eso para tratar de entender por qué esta familia Osío recurrió tanto al tema endogámico. Entonces, cuando digo por qué tanto, porque los casos que empecé a contabilizar no fueron ni 5, ni 8, ni 10, ni 15, ni 20, sino que fueron más de 25 casos hasta el sol de hoy. Por supuesto, si hubiesen sido todos en esa generación, hubiese sido algo extremadamente irregular, porque no he visto tan frecuente esa muestra, ese ejemplo de endogamia en una familia. Me pasó con la familia Sabarce en el estado Lara, he visto también el caso de la familia Malpica, que cruza con la familia Osío también. Pero, ¿qué pasa? Empiezo a ver hasta la relación tío-sobrina, sobrino-tía, varias veces, hasta 3 o 4 veces. Luego vuelvo a ver los primos hermanos, primos segundos, y es donde está el caso mío. El caso mío va directamente con mi bisabuelo, que se llamó Miguel Clemente Osío, que era hijo del doctor Rafael Osío del Corral y de Teresa Osío Malpica. No eran primos en segundo, no eran primos hermanos ni en segundo, eran primos en cuarto grado. Pero por igual estaba presente el tema consanguíneo, las dispensas. Les voy a exponer aquí una dispensa que me llama mucho la atención, porque son cosas que a lo mejor desde mi punto de vista en esta realidad, en el año 2023, me parece injusto emitir un juicio. Desconozco cuáles eran las razones para que un sobrino se casara con su tía o su media tía. Es algo bien particular, ¿no?
A muchos esto les puede resonar y les puede decir cómo va a ser posible, pero fue posible, no una vez, sino 3, 4, 5 veces. Entonces, además, estas familias que tenían mucho poder, tengo que traerles aquí al caso de que había poder administrativo, había un poder político. Unos estuvieron del lado de la independencia, otros no estuvieron con la independencia, otros dijeron nos vamos y se fueron del territorio de la Capitanía General de Venezuela, volvieron a los reinos de España, y otros se quedaron allá y pasaron al caso. Pero en estas dispensas, para poder contraer matrimonio, donde se exponen quién es la familia y todo el rollo, se argumenta que la mujer está en una situación muy, muy precaria, una situación de muy bajos recursos, cuestión que cuesta entender. O sea, me parece cuando uno dice, bueno, ojalá hubiese estado allí para saber qué significaba un estado de pobreza o un estado por lo que están presentando, ¿no? Una enfermedad, algún problema. Yo lo asocio a un tema de poder y de bienes, sucesiones y algo así. Me han llegado muchas historias sobre la familia y cuál era la razón. Se nombran cuestiones vinculadas al rey en España, títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema endogámico, cuando me lo empiezo a ver, los hijos de esta línea van cruzando y llegan con otros. Es decir, mis tatarabuelos, que los acabo de nombrar, Rafael y Teresa, Rafael asciende y llega a Manuel Isidro y Teresa llega a José Antonio. Pero en este mismo árbol también había un personaje totalmente desconocido que, gracias a un primo que no conocía, un pariente, un primo que es una persona que me brindó mucha información porque me decía quiénes eran sus abuelos y quiénes eran sus bisabuelos, me era muy difícil saber con certeza que las personas que él me decía eran las personas que estaban vinculadas a mi familia, porque el apellido Cío, a pesar de que no es muy popular en Venezuela, es un apellido conocido, no es un apellido raro, que sea muy escaso, no. Los descendientes de Cío son muchos, pero ¿qué sucede? Que cuando me dispongo a entrelazarlos a todos, o mejor dicho, hay una prueba que todos vienen de un mismo punto. Este personaje es Jacinto Ocio y Lindo. ¿Por qué era tan difícil dar con Jacinto? Porque el único Jacinto que aparecía para esa generación era un sacerdote. También era uno de los tantos hermanos, que fueron Pedro, que fue Nicolás Antonio, que fue Isidro José, Juan José y Jacinto. Estos 5 sacerdotes estaban distribuidos por todo el territorio nacional. Y Jacinto, ¿qué sucede? Que en viuda ya había tenido 2 hijos. Esos 2 hijos se llamaron Pedro y Valentín. Valentín no tiene descendencia, hasta donde sé, porque hay un documento y hay un testamento que así lo indica. Pero Pedro sí se casó con una mujer de apellido Gutiérrez Viña, del cual sí tiene descendencia. Y aquí se vuelve a armar un lío increíble con los descendientes de Jacinto, donde se repitieron todos los nombres, tanto de los abuelos, los tíos y los hermanos, por varias generaciones. Y vuelve a ser recurrente el matrimonio endogámico, inclusive el cruce tía-sobrino. Entonces, claro, estas son cosas que no son fáciles de entender, no son... no puede ser estos patrones. A lo mejor alguien que sea muy profesional en sistémica y en temas psicoanalíticos me pudiera decir que es probable, pero eso, si eres tú el que me estás oyendo, déjame en los comentarios o escríbeme un email, porque es fascinante saber qué puede ser cuál sería realmente el factor que los empujó a ser tan recurrentes con la consanguinidad, o sea, ser esa unión consanguínea tan repetida por 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones, 7 generaciones, hasta la generación de mis padres. No el caso de mis padres, pero sí el caso de el caso de mis tíos. O sea,
tengo familia, tengo primos hermanos de mi madre que vuelven a hacer este caso, y resulta que también en estos mismos patrones se volvieron a unir y vuelven a caer a un mismo ancestro. Me pueden decir, bueno, es probable porque antes éramos menos, eso es lo que se llama el árbol implexo, pero yo no estoy trasladándome 48 generaciones atrás ni 100 generaciones atrás, estoy hablando de 5 o 6 generaciones. O sea, creo que es bastante, es muy cercano en el tiempo. En el listado aquí de los casos, bueno, más o menos los pongo de una forma para yo poder entender dónde estaban ubicados, quiénes eran su ancestro en común, cómo iba la trama. Hay algo súper importante, que es que quienes tomábamos las pruebas de ADN, volvemos al tema de las pruebas de ADN, podemos encontrarnos con algo que es bien fastidioso, que nos cuesta entender el porqué de esa relación. Nos cuesta muchísimo entender por qué estamos conectados con 2 o 3 personas que no sabemos por qué, y es por eso se duplican las posibilidades. Si tienes 5% de algo, pues ese 5% ahora no es 5, sino que es el 10 por el mismo hecho. O sea, se hace muy persistente el efecto de este gen, ¿no? Ahora el tema genético. Estamos hablando primero de la parte del apellido, y ahora hablamos de lo que es el resultado genético. Y esto, por supuesto, creo que también es muy interesante por hoy en día entender qué sucede a nivel de la salud con nuestras alergias, con nuestras intolerancias, con los problemas de vista, por ejemplo, con la calvicie, todo este tipo de cosas que, bueno, para algunos es algo simplemente normal, asociados a otros factores externos, pero pueden ser que son factores internos que vienen siendo recurrentes y repetitivos, obviamente, vamos a decir, o culpables por el hecho de la propia endogamia. Hay muchos videos en internet que, bueno, le ponen la cabeza a uno muy grande. Hay casos que son muy exagerados, que son los casos, bueno, casos exagerados no, son casos reales, son los casos de incesto, pero estamos hablando de la dinastía de los reyes en Egipto, etcétera, que esto fue una locura, igual que los reyes aquí en 1500, 1600, 1700, etcétera, y sabemos que hay 2 o 3 reyes que resuenan. Ahorita no tengo el nombre perfecto, pero sí hay unos análisis que son incómodos porque, bueno, por su tema de la salud, etcétera, tiene problemas con los órganos y todo es culpa de la endogamia. Pero bueno, este es el cuadro, este es el diagrama de la familia Osío, este es el diagrama en el que yo trato de conectar a todas estas generaciones. Puedo estar seguro de que también muchas de estas uniones matrimoniales no eran consentidas, habían situaciones que seguramente fueron incómodas, a lo mejor no era algo emocional, sino más bien repleto de intereses. Entonces, por eso es que hay que mirarlo con muchos ojos y en frío, por supuesto, no podemos juzgarlo porque, bueno, fueron nuestros ancestros, y más bien verlo como un caso interesante. Yo empecé justamente por mirar el por qué se repetían los apellidos, y ahí plum, llegué arriba a un caso, pero el caso era la punta del iceberg porque había una amplia gama de casos endogámicos. Y bien, si ustedes conocen su caso, si conoces algo que pueda enriquecer el por qué la endogamia fue tan recurrente, cuál era la razón, me gustaría compartirlo también, incluirlo incluye tus comentarios en este video, por favor, compártelo, envíaselo a personas que sepas que son de descendientes de uniones endogámicas, y pregúntale qué le parece, o si sabe que a lo mejor en su familia puede haber más de 10 casos, 5 casos, 20 casos o 30 casos. Sin duda alguna, para mí es fascinante, de verdad que hacer genealogía es maravilloso, te consigues con historias maravillosas y historias que son tan profundas y tan impactantes que superan toda la ficción. Bienvenidos siempre tus comentarios, escríbeme
por email, por Instagram, por Facebook, por donde más te guste. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición para ver estas historias y bueno, siempre bienvenido y hasta una nueva entrega.